Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia, y fue declarado Hijo de Dios por Dios Padre. Hace la acotación acá en esta versión. Tome nota. Con poder, conforme al Espíritu de santidad, tome nota, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este pasaje podemos apreciar, amado hermano, cómo el contexto en el libro de Romanos habla acerca del Hijo, de la manifestación del Hijo, de la manifestación del Padre y la manifestación del Espíritu de santidad, dejando claramente identificados tres señoríos: el señorío del Padre, el señorío del Hijo y del que hoy queremos platicar un poquito, compartir un poco acerca del señorío del Espíritu Santo. Todo esto, amado hermano, respaldado por Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, ¿verdad? Necesitamos dejar bien denotado el contexto de la palabra, porque tres, diga conmigo tres por favor, tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres señoríos: Padre, Verbo, Cristo Jesús, tabernaculizado en medio de nosotros. Y dice acá, y el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y estos tres son uno. Entonces podemos apreciar, amado hermano, el testimonio de Dios en el cielo se da a través de la manifestación de esos, bueno, valga la redundancia, de esas tres manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que definitivamente tienen que ser, tal y como lo vemos, tres señoríos manifiestos sobre la vida nuestra como hijos de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 7 versículo 22, dice la Biblia, y esto lo hemos platicado ya en algunas otras oportunidades: muchos me dirán en aquel día, lo coloqué acá en color azul o celeste, no sé qué se ve allá, celeste. Tome nota: Señor, Señor. Inmediatamente viene la pregunta: ¿no profetizamos en tu nombre? Tome nota: dones, manifestación de dones. ¿No profetizamos en tu nombre? Profecía. Y en tu nombre echamos fuera demonios, liberación. Y en tu nombre hicimos milagros. Usted sabe también que hay el don de la manifestación de los milagros. Y lo que a nosotros siempre nos llamó la atención es que inmediatamente la respuesta en el versículo 23 por parte de nuestro amado Señor, nuestro Dios, es: entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos en el Salmo 110:1, perdón que traiga de entrada escrituras, pero necesito dejar bien sentado lo que le estoy enseñando. Vemos en el Salmo 110 versículo 1 el señorío del Padre manifiesto. Solo quiero dejar pie de imprenta para lo que le estoy diciendo.
Dice el Salmo 110:1, dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Esta es la manifestación del Padre, ¿sí? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1 nos muestra la manifestación del señorío del Padre. Tome nota, esto es pie de imprenta. Vemos hacia adelante también en la manifestación del señorío del Hijo, descrito en Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. He aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, note, Señor. Ahí hay un señorío instalado. El leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahí está la manifestación cuando él le dice, Señor, señorío del Hijo. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero. Que tú sabes que el Señor hoy en esta mañana te dice, no sé qué petición eventualmente tú puedas traer delante de Dios, o cuál sea la condición bajo la cual hoy venimos acá. Con alguna enfermedad física, una enfermedad en el alma, una enfermedad en el espíritu. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio, dice acá, mire, de su lepra. ¿A través de qué? Del señorío del Señor Jesús. Vemos también en el libro de Romanos, amado hermano, ¿por qué? ¿Por qué le muestro estas escrituras? Porque toda enseñanza que se traslada desde un púlpito, desde un altar, tiene que tener siempre, por favor tome nota, un pie de imprenta se le llama. Tiene que tener un respaldo bíblico. De lo contrario, pues podrá ser algo muy motivacional, muy precioso, muy lindo, pero si no tiene el escrito está, amado hermano, entonces ya nos da el margen de colocar a la duda lo que eventualmente se puede enseñar. Pero en el pie de imprenta dejamos bien denotado que si la Biblia lo dice, entendemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús, ¿por qué? Por Señor, tome nota, señorío del Hijo, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Vemos entonces cómo la Biblia nos enseña acerca del señorío del Padre, el señorío del Hijo. Y vemos en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 16, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ahora bien, dice la Biblia, tome nota, aquí viene el señorío del Espíritu Santo. 3 señoríos que deben de ser manifiestos en nuestra vida como hijos de Dios. Hoy vamos a platicar un poco acerca del señorío del Espíritu Santo, ya que estamos en la línea de enseñanza sobre la manifestación del Espíritu que tanto anhelamos, amado hermano. Y no quiere decir que no esté en esta casa, pero anhelamos manifestaciones superiores de parte del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios a eso? ¿Habrá alguien aquí que anhele una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo sobre su vida? Aleluya, con usted quiero yo platicar en esta mañana. Ahora bien, el Señor es, que dice, Espíritu, señorío del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está, usted está en la jugada, ¿va? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces la Biblia nos enseña a través de la Escritura que existe manifestación de 3 señoríos que deben de operar sobre nuestra vida a lo largo de nuestra vida cristiana. Entonces, lo interesante de esto, entendiendo un poco acerca del señorío manifiesto, el cual debe de ser manifiesto, en nuestra vida, vemos que para que el señorío del Espíritu Santo sea dado sobre nosotros, hay algunas peculiaridades y algunas cosas de las que usted y yo debiéramos de platicar en esta mañana. Y me llama la atención que en el libro de Isaías capítulo 63 versículo 10
Mas ellos, tome nota, en lo tocante al señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual todos anhelamos, mas ellos se rebelaron, dice acá, y contristaron su espíritu, el señorío del Espíritu Santo. Y mira, hermano, me llamó mucho la atención este versículo. De ahí es que decidí, bajo la guianza del Señor, el día de ayer, preparar esta enseñanza. Mas ellos, el pueblo de Dios, aquí se refiere al pueblo de Dios, se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. El señorío del Espíritu Santo que anhelamos y debe de ser manifiesto en cada uno de nosotros de una manera anhelada, amado hermano, y sobrenatural. Por lo cual, esto que está en verde, lo que a mí me encendió la luz roja, por lo cual Él se convirtió en su enemigo, enemigo del pueblo de Dios. Como consecuencia de qué? De la rebelión que provocó el contristar del Espíritu Santo. Entonces, para que el señorío del Espíritu Santo venga manifiesto sobre nosotros, hay cualidades que deben de ser de alguna manera vividas y cumplidas en cada uno de nosotros, para que esa manifestación de parte de Dios sea grande en cada una de nuestras vidas. Tome nota que el Espíritu Santo viene a moverse sobre una casa, sobre la vida de un siervo, sobre una congregación, siempre y cuando el respeto, amado hermano, y la vida en santidad y lo que la palabra de Dios requiere sea manifiesto sobre nosotros. Ahorita se lo voy a explicar. Antes que nada, habría que procurar ver. ¿Cuántos anhelamos manifestación de Espíritu Santo sobrenatural en nuestra vida? Ok, mire pues, ¿quiénes son o qué cualidades? Porque yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es colocar nuestras valvas en salmuera, porque anteriormente Isaías dice que a través de la rebelión se produce algo que se llama el contristar del Santo Espíritu. Ese contristar del Santo Espíritu, ahorita vamos a ver a la luz de la palabra, provoca algo. El contristar del Espíritu Santo provoca en determinado momento que Dios mismo se convierte en enemigo de aquellos que con rebelión contristan el Santo Espíritu de Dios. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Ok, entonces para que el contristar del Espíritu Santo no esté siendo manifiesto en mi vida y a través de eso poder obtener ese fluir del Espíritu Santo que tanto anhelamos, que trae transformación a la vida de todo hijo de Dios, debemos de entender previamente qué acciones o qué actitudes o qué puede tipificar el contristar del Espíritu Santo. A lo largo de este estudio y el día de ayer por la tarde, cuando platicaba yo con el Señor, cada vez que preparo un tema, amado hermano, estoy platicando con Dios. Me decía el Señor: no os dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre. Y el Señor me decía, perdóneme que platique un poquito aquí con usted, el Señor me decía, el congregarse es importante. Y eso es algo que hoy quiero dejar sembrado en tu corazón, amado hermano. No te dejes de congregar, como dirían allá en mi pueblo, ¿verdad?, donde yo nací, no matter what, ¿verdad? No importa lo que suceda, tu corazón y tu amor hacia Dios, y entendiendo el escrito está, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces, para que la manifestación del señorío del Hijo, hoy voy a hablar del señorío del Hijo, dejando por un lado la manifestación del señorío del Padre y del señorío del Hijo, hoy quiero hablar del señorío del Espíritu Santo. Tenemos que entender qué cualidades o qué calidades en mi vida deben de estar manifiestas y qué cualidades o calidades
deben de ser eliminadas y o borradas de mi entorno para que el fluir del Espíritu Santo venga en manifestación sobre mí. ¿Quiénes son? Porque los que se rebelaron produjeron algo, según el libro de Isaías. El contristar del Espíritu Santo podría en algún momento llegar a provocar. Tome nota, esto es lo delicado, y de ahí es que quise compartir contigo hoy esto en esta mañana. El contristar del Espíritu Santo puede en determinado momento provocar que tú te encuentres peleando contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, por lo cual Él se convirtió en enemigo de ¿quiénes? De los que contristan el Espíritu Santo. Y esto es delicado, porque nosotros acá como una congregación, amado hermano, obedeciendo el escrito está, no os dejéis de congregar, cuán delicioso y cuán agradable es habitar los hermanos en armonía, en unidad, es como el buen óleo. Sabemos que la palabra de Dios nos motiva y nos exhorta a permanecer en unidad de espíritu, unidad de palabra, es decir, unánimes juntos. Pero ¿qué hay si en algún momento te digo como pastor, tienes que tener cuidado con tu vida? Tenemos que tener cuidado con nuestra vida. No vaya a ser, Kenny, que en determinado momento por contristar, diga conmigo por favor, por contristar el Espíritu Santo, Dios mismo se vaya a llegar a constituir enemigo mío. Yo no sé si tú alguna vez habías considerado eso. Yo aquí lo vi el día de ayer en la tarde, dije, Padre de las misericordias, ¿qué es esto? Efesios capítulo 4 versículo 30. Mire lo que dice Efesios: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Deje ahí frisado Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dijimos que sucedía con los que contristan el Espíritu Santo? El Señor se puede llegar a constituir o a convertir en un enemigo. Y hermano, perdóneme, Dios no conoce la derrota. Dios no conoce el significado de la palabra derrota. Entonces, si Isaías 63:10 se marca en la vida de un rebelde que contrista el fluir del Espíritu Santo, tendríamos que considerar si en nuestra vida espiritual en algún momento, por eso dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. No vaya a ser que en algún momento, en la rebelión de mi corazón, pueda yo llegar a constituir, mi amado hermano, en un siervo de Dios o en un hijo de Dios que contriste el Espíritu, y que como consecuencia de contristar, ahorita vamos a entender qué es contristar, porque aquí la palabra clave es contristar. Fue donde a mí se me pusieron los cabellos así, mire, de punta. No solo me quité el pelo, sino que todavía me quedó así como que me senté en el caballito, hermano, y media hora, ¿verdad? No vaya a ser que en algún momento, a pesar de que eres un hombre de Dios que procura buscar en santidad la presencia de Dios, te puedas manifestar como un rebelde que contrista el fluir de su Espíritu Santo. Y como pastor, ahí está el detalle, diría aquel personaje. Entonces vale la pena examinar qué es o qué podría llegar a ser. Y tú y yo nos vamos a dar cuenta cómo realmente, a pesar de que somos un pueblo que manifestamos un amor, amado hermano, indefectible delante de Dios. ¿Cuántos amamos a Dios en esta casa? Quiero ver, levántame su mano. A pesar de que somos así como usted, mire, amamos a Dios. En algunos momentos hemos contristado el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahorita vamos a ver cómo. Y dice la Biblia en Efesios 4:30: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios,
por el cual fuiste sellados, ¿qué dice acá? Para el día de la redención. Entonces, basado en el libro de Efesios 4:30, entendemos que el no reconocimiento del señorío del Espíritu Santo, a pesar de que con nuestros labios lo confesamos y decimos el Espíritu Santo gobierna sobre nuestra vida, el Espíritu Santo pastor es el que me guía a mí a toda verdad, porque eso dice la Biblia. ¿Cuántos recordamos que eso dice la palabra de Dios? Vemos que de alguna manera los que entristecen o los que contristan el Espíritu de Dios, amado hermano, son aquellos que lo entristecen en su fluir. Ahorita le voy a explicar un poco de esto. Esa palabra entristecer es la palabra lupeo, G3076. Usted siempre le doy el numeral para que usted lo pueda buscar y lo pueda cotejar en su concordancia o en su diccionario. Esa palabra lupeo significa afligir, para que vayamos haciendo alguna sustitución de términos. Y no aflijan al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir afligir, estar triste, angustiar, causar tristeza, contristar, entristecer y ser triste. Quiere decir que una de las maneras a través de las cuales yo puedo llegar, amado hermano, a constituirme de aquel grupo que no reconoce el señorío. Ojo, por favor, somos hijos de Dios. Nos congregamos en una casa ministerial. Procuramos, como dice la Biblia, procura presentarte delante de tu Señor como un obrero aprobado. Procuramos constantemente dar la talla de vida en Cristo Jesús. Pero en ese procura, amado hermano, muchas veces existen faltas y errores por parte de nosotros. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es de alguna manera sobre nuestra vida una garantía de poder obedecer correctamente la voz de Dios. Entonces no aflijan, no angustien, no causen tristeza, no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto quiere decir que no reconocer, es aquí donde tiene que venir el método de sustitución. Quiere decir que el no reconocer el señorío de Jesús en mi vida es entristecerlo. Yo puedo decir: Santo Espíritu de Dios, ven, aleluya, gloria a Dios, derramarme en un altar, lo cual es bueno. Pero si en mi vida, a lo largo de mi caminar, en mi diario vivir, entristezco al Espíritu Santo, aquí viene la pregunta después: ¿y cómo se entristece el Espíritu Santo? Pero el entristecimiento del Espíritu Santo provocado por mí en mi falta de conocimiento puede en determinado momento llevarme a mí ser partícipe de aquel grupo que no reconoce el señorío del Espíritu Santo. Por eso es tan delicado, amado hermano, cada vez que nosotros abrimos nuestros labios y hablamos acerca del Santo Espíritu de Dios. Porque hay un pecado, lo traigo más adelante, y un escrito está que manifiesta que todo pecado será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los que no reconocen el señorío del Señor Jesús? Número uno, los que lo entristecen. Número dos, mire lo que dice el libro de Hechos. Por eso le digo, nosotros tenemos que sentarnos y examinar y evaluar nuestra vida de una manera muy meticulosa, amado hermano. Aquellos que anhelamos ir de regreso a la casa del Padre. ¿Cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre? Tenemos que examinar nuestra vida. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 3. Mire, no reconocer o reconocer el señorío del Espíritu Santo en mi vida no es un eslogan y no es una frase. Que a usted le pregunta: ¿y tú reconoces el señorío del Señor Jesús en tu vida? Sí, yo reconozco al Señor Jesús en mi vida como mi único y suficiente Salvador. ¿Reconoces también el señorío del Padre? Sí, Él fue el que instituyó el plan de salvación
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre le dijo al Hijo, el Hijo dijo, yo voy por amor a ellos, y el Espíritu Santo dijo, yo les guío. Por eso dice la Biblia que hoy el Espíritu nos guía a toda verdad. Entonces, ser un hombre que no reconoce el señorío, a pesar de que con los labios, Kiara, lo podemos confirmar, nosotros lo podemos decir, dista muchas veces la actitud en nosotros, que a pesar que aunque decimos que el señorío del Espíritu Santo lo anhelamos y está activo en nuestras vidas, nuestras actitudes podrían decir diferente. Y mira lo que dice acá. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Yo creo que esta parte y esta porción de la palabra, más de alguna vez la hemos recibido como una enseñanza en nuestra vida. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, matrimonio, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Es decir, esto se dio en mancuerna. Acá hubo una unidad para mal. Y se quedó con parte del precio, sabiendo que también su mujer, también su mujer, trayendo una parte del mismo, lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Tome nota. No reconocer, porque esta es la parte que yo necesito que usted y yo entendamos de una manera muy clara. Decir que el Espíritu Santo tiene señorío sobre mi vida no es nada más decirlo. El Espíritu Santo es mi guía, es mi Señor, y yo reconozco. Eso es bueno, no es malo. Pero yo lo puedo decir y con mis actitudes manifestar algo completamente diferente. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para la mentira. Es una manifestación de no reconocimiento del señorío del Espíritu Santo sobre mi vida. ¿Le puedo hacer una pregunta del millón? La va a responder usted así. ¿Alguna vez usted ha mentido en su vida? Levánteme su mano. ¿Sabías tú que mentir es contristar el Espíritu Santo en tu vida? Entonces mire, aquí es donde las cosas empiezan a tomar un poquito más de sentido. No basta solo con congregarse. No basta solo con decir soy cristiano. No basta solo con decirle Espíritu Santo ven. Para que el Espíritu Santo opere de una manera diferente y sobrenatural, tienen que haber cambios internos que hablen con nuestra actitud y provoquen la gloria del Espíritu Santo. Por eso es, amado hermano, mire, el Espíritu, dice la Biblia, nos guía a toda verdad. Es decir, Él lo conoce todo. Y cuando tú y yo faltamos delante de Él, a pesar que decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, mas nuestras actitudes en privado son diferentes, tenemos que saber que estamos mintiendo delante del Espíritu Santo. Y mentir al Espíritu Santo es no reconocer su señorío. Por eso dice aquí la Biblia: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿O por qué se llenó y provocó? Quiere decir que la llenura de Satanás provoca la mentira. Dice la Biblia que Satanás es ¿qué? Luita, usted está en todo, hermano. Padre de mentira. Entonces, cuando tú y yo, perdónenme la expresión, nos echamos una mentirita, estamos negando el señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero queremos que en el culto el Espíritu Santo fluya sobre mí. Es aquí donde las cosas, ¿se recuerda usted que hace muchos años yo le dije, conforme nos vayamos acercando al tiempo final, el embudo se va a ir cerrando
y cada vez el requerimiento de parte de Dios va a ser superior sobre su pueblo. ¿Alguien se acuerda cuando yo le dije esto? Entonces ahora no basta con congregarte. No basta con decir el Espíritu Santo está sobre mí, porque para que venga la manifestación del Espíritu Santo sobre ti, sobre mí, una de las cosas que tenemos que dejar de hacer es dejar de vivir vidas en falsedad y en mentira. Aunque no diga amén. Esto quiere decir que el cristiano mentiroso no reconoce, según lo que dice acá Hechos, el cristiano. ¿Cuántos creemos que existen todavía cristianos mentirosos? ¿Usted y yo? Más de alguna mentirita nos tiramos a lo largo de la semana, ¿sí o no? Pero queremos que la gloria de Dios descienda, amado hermano, y nos revuelque en el altar, pero seguimos siendo falsos y mentirosos en nuestra vida. Entonces, no reconocer el señorío del Espíritu Santo es aprender a vivir en la mentira y en la falsedad de vida. ¿Cuántos le decimos Espíritu Santo ven? Con nuestra actitud de vida. Contristar el Espíritu es cuando mientes. Niega su señorío porque Él es un espíritu de verdad. Y el espíritu que se mueve en la mentira es el espíritu del diablo, Jehová lo reprenda. Que dice la palabra, el diablo, Jehová lo reprenda, es el padre de todas las mentiras. Entonces, si en ti es encontrada mentira, ¿quién se mueve en ti? ¿Quién se mueve en mí? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado? ¿Qué es ultrajar al Espíritu Santo? Porque ultrajar al Espíritu Santo es no reconocer su señorío. Ultrajar al Espíritu Santo es cuando yo vivo como un simple mortal, como un pagano cualquiera, y no manifiesto una vida cristiana. Eso es ultrajar al Espíritu Santo. Ultrajar al Espíritu Santo es decir, yo soy hijo de Dios, pero que los vecinos te miren chupando en la esquina de tu casa. Perdóneme. Yo sé que usted no. Alguien que tal vez está del otro lado de la tele, no sé, tal vez. Ultrajar al Espíritu Santo es darle lugar. Todo eso está descrito, todo esto lo leímos en Efesios hace un ratito. Solo que ahora ya lo separamos y lo segmentamos. Quiere decir que de alguna manera ultrajar al Espíritu Santo es cuando en ti todavía hay manifestaciones de lo viejo. Dice la Biblia que fuimos sacados de la vana naturaleza, heredad de nuestros padres. Entonces, amado hermano, cuando tú perseveras en la obra de Dios, y de repente cuando estás así mejor en lo más metido, concierto de un grupo cualquiera, no le voy a decir ni le voy a hacer chiste de nada, solo de un nombre cualquiera, va, Chente, ya no está, ¿verdad? Si está en la gloria de Dios o no, solo Él sabrá. Chente Fernández, hermano, se desapareció los cultos. Dejan tirados los privilegios de altar o dejan tirados los privilegios de la iglesia por ir a atender algo del mundo. Eso. Hoy domingo no voy a ir porque tengo que ir lo que hicieron aquellos en la gran fiesta. No asistieron a la gran fiesta porque tenía que ir a ver su yunta de bueyes. Cuando hay algo que se vuelve prioridad antes que Dios, aprendemos a vivir paganamente y dándole vida a nuestra vieja naturaleza. A lo más metido con Dios, amado hermano, y cuando la gloria de Dios más se manifestaba y el hermano andaba queriendo hacer las cosas, se le apareció la ex. Aquella que sí lo hace rebotar, amado hermano, de
Ay no, Cruz Calavera y Camposanto. Y empieza a recordar todas sus viejas historias. Y cuando siente, se dejó de congregar y le dio paso a la vieja naturaleza. Tome nota, son 8 cosas las que implican ultrajar al espíritu, según dice Efesios. Vivir como mundano y pagano, amado hermano, todavía oyendo la uyuyuy en su casa. Cuando pasan enfrente a su casa no está oyendo Remasterio, no, que bienvenido a Radio La Uyuyuy y La Picosa. ¿Qué es eso, hermano? Eso es vivir como pagano, y eso es ultrajar al Santo Espíritu de Dios. Pero queremos la manifestación sobrenatural de milagros y que opere sobre nuestra vida, a pesar que caminamos como paganos en la vieja naturaleza. Espíritu Santo, ¿por qué será que Dios no me usa? ¿No será, amado hermano, porque todavía caminas en tu vieja naturaleza? Pregunta del millón. No sé, tal vez. Mire lo que dice acá. ¿Tiene el carácter usted así inflamado? Hola, mi amor, ya vine de trabajar. Mejor ni hubieras venido, ingrato. No mirás que... al hermano, por todo pelea. Si usted vive como pagano, si usted le da lugar a la vieja naturaleza, ahí le puse la escritura de una por una porque tiene que tener pie de imprenta. Esto no me lo estoy inventando, esto es lo que la Biblia dice. Cuando todavía mentirosos, ¿dónde trabajas? Mentirosos S.A. Por si le gusta lo ajeno. Llevarse las resmas de papel del trabajo es número 5. Ay, se me olvidó aquí el lapicero del hermano, número 5. Ay, este no era mi, como antes, ¿verdad? Yo entraba con un saco y salía con otro, hermano. Este no es mi saco, decía, ayer me lo ponía, andaba como que era Juilín. Y apareció otro hermano caminando en la calle con un saco como así, mire, que era el mío, ¿ah? Vivir como pagano, darle viaje a la vieja naturaleza, ser un hijo de... Mire, estos somos hijos de Dios. Aquí no está hablando de la gente del mundo. Está hablando de los hijos de Dios que todavía en sus hogares viven paganamente. Le dan rienda a la vieja naturaleza, que vale la pena hacer notar que dice la Biblia que fue heredada de nuestros padres. Mentira, se enoja fácilmente, todo eso, todas estas manifestaciones son un ultraje contra el Espíritu Santo. ¿Sabías tú eso? Yo no lo sabía hasta el día de ayer que el Señor me lo dijo. Mire, Cristo resucitado, hermano, ¿qué hablamos con nuestros labios? Vale la pena hacer notar que dice la Biblia que de toda palabra ociosa que tú y yo hablemos, vamos a dar cuenta. ¿Sabías tú que de todo lo que habla le vas a dar cuenta a Dios? Mire, amargados por la vida que han llevado y no perdonar. Estas 8 manifestaciones son ultraje al Espíritu Santo, y queremos que el Espíritu Santo, a pesar de que vivimos como se nos da la gana, a pesar que de vez en cuando, amado hermano, todavía actuamos como nos enseñaron en el mundo, a pesar que para llegar tarde a alguna reunión me tiro alguna mentirita por ahí, o para no llegar al servicio del domingo me tiro una mentirita, estás ultrajando al Espíritu Santo. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, y da la instrucción inmediata: no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, enojémonos pues, pero pongámonos a cuentas. Sí, como cuando entró el Señor Jesús al templo y vio a todos aquellos que estaban negociando con el evangelio, ahí hay una figura, ¿verdad? Se negociaba con el evangelio, se negociaba con los milagros, se negociaba con la palabra. El Señor se quitó el cincho y fue fuera de aquí y lo sacó. O sea que uno sí se puede enojar, sí se puede, sí es válido molestarse, pero lo que no es válido es que el sol se ponga sobre tu enojo. Es decir, no trasciendas al otro día con ese mismo enojo.
Mire, le puedo hacer una pregunta de millón. ¿Me contesta honestamente? ¿Está usted enojado con alguien hoy? ¿Está peleando con su mamá? ¿Con su papá? ¿Con su cuñada? ¿Con su suegro? ¿Con sus hijos? ¿Con su jefe? ¿Con el pastor? Eso es ultrajar al Espíritu Santo. Mire, ¿hacia dónde lo quiero yo llevar? Si estas 8 manifestaciones aún están presentes en mi vida, o alguna de ellas, podría ser que por eso es que el Espíritu Santo no tiene manifestaciones más allá en mi vida de lo que yo estoy anhelando. Yo entendí que ultrajar es no tener un cambio en el corazón, retornar al lodo cenagoso, a la vieja naturaleza, producir mentira con mis labios, enojo con los que tengo alrededor. Estas 8 manifestaciones son 8 formas de cómo ultrajar el Espíritu de Dios y que no haya manifestación en nuestras vidas. Entonces, si yo vivo como pagano, si le doy larga a la vieja naturaleza, si de vez en cuando miento o seguido, de vez en cuando me enojo o seguido, si me gusta prestar lo ajeno, de vez en cuando le echo una bendición al camionetero que va a la par del carro, ¿verdad? Dios le bendiga, don camionetero, gracias por haberse metido. Usted sabe de qué le estoy hablando. Ahí está. Eso es ultrajar al Espíritu Santo de Dios. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que alguna vez a lo largo de su vida inconscientemente haya ultrajado al Espíritu Santo de Dios? Yo creo que tenemos mucho, voy primas, que poner delante de Dios. Mire lo que quiere decir ultrajar según el diccionario de Oxford. Cuando yo ultrajo al Espíritu Santo, eso es un insulto que ofende gravemente, porque el Espíritu Santo es una persona. Quedamos claro que no es la fuerza operativa de Dios como dicen algunas sectas, no, es una persona. Mire, para atentar contra su dignidad, quiere decir que manifestando cualquiera de esas 8 acciones, yo estoy mostrando un insulto al honor del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos aprender mucho de nuestra relación con el Espíritu Santo? Mire, vergüenza o deshonor, eso es ultrajar. Eso es ultrajar según el diccionario. Según la Biblia es cualquiera de las otras 8 manifestaciones, según el libro de Efesios. Vergüenza, deshonor que resulta en algún dicho o hecho, o de la imposición de una pena. Dice acá, la familia sufrió la afrenta de la resignación. Es decir, cuando yo me conduzco de una manera indebida, amado hermano, ultrajo al Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí en rojo, por favor. Y es aquí donde yo entendí también que el ultraje va más allá nada más de las 8 manifestaciones que vimos anteriores. Apagamos el Espíritu cada vez que suprimimos, legislamos, es decir, hacemos en contra del trabajo, de la impartición de los dones espirituales y de la administración de los dones a la iglesia a través de ellos. Porque cada don es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ultrajar al Espíritu Santo es ponerle un paro a lo que el Espíritu Santo está trabajando dentro de la congregación y o dentro de mí. Pie de imprenta, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Entonces yo ultrajo el Espíritu Santo cuando no permito que sus frutos sean manifiestos en mí. Por eso es un ultraje, porque el Espíritu Santo está queriendo trabajar y mis actitudes mundanas, humanas, no le dan paso al trabajo del Espíritu Santo sobre mi vida. Y recordémonos, amado hermano, que son 12 frutos los que se tienen que manifestar en la vida de todo hijo de Dios. Gálatas 5:22 manifiesta 9 frutos. Efesios 5:9 manifiesta 2 frutos del Espíritu. Y Hebreos 13:15, 1. Es decir, son 12 frutos. Gobierno,
El número 12 nos habla de gobierno, es el gobierno de Dios a través de los frutos. Cuando yo ultrajo a través de esas 8 formas que vimos anteriormente, limito. Eso es ultrajar, limitar que el Espíritu Santo opere en la manifestación de sus frutos en mí. Cuando yo no permito que los frutos vengan, estoy ultrajando. Y dice la Biblia que la suma de tu palabra es verdad. 12 manifestaciones de frutos en la vida de todo hijo de Dios. Cuando yo les pongo un paro, estoy ultrajando. Estoy quitándole honor. Estoy quitándole honra. Bueno, las palabras que vimos a través acá, mire, insultando, ofendiendo, avergonzando, causando deshonor al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Cuando no permito que las manifestaciones de sus frutos vengan sobre mi vida como consecuencia de una vida carnal mundana. ¿Cuántos anhelamos que el Espíritu Santo se mueva de una manera sobrenatural? No sé si ya te diste cuenta, si eventualmente hay algo que debas corregir en tu vida. Yo sí ya me di cuenta de un montón en la mía. Está tremendo, hermano. Entonces, si nosotros vemos acá, aquí está la manifestación de los frutos. Amor, gozo y paz son frutos de un estado interno. Esos se viven internamente. Ponerle un paro a cualquiera de estas manifestaciones de 12 frutos es un ultraje contra el Espíritu Santo. Cuando yo no muestro amor, ¿por qué? Porque Dios es. Cuando yo no muestro gozo, ¿cuál es mi fortaleza? El gozo del Señor es una manifestación del Espíritu. Entonces cuando en mi estado interno, esto ya lo hemos visto en doctrina, si no lo has recibido, te motivo a que te inscribas en doctrina. Esto lo doy así porque es parte del pensum de la doctrina básica. Cuando no manifiesto amor, gozo, paz en mi estado interno para con Dios, cuando no muestro paciencia, benignidad y bondad para con mis hermanos, cuando no muestro fe, mansedumbre y templanza en mi manifestación con Dios, cuando no muestro justicia y verdad, y cuando no muestro fruto de labios que confiesen su nombre, cuando voy en contra de la manifestación de estos frutos, estoy contristando el Espíritu Santo en mi vida y como consecuencia lo estoy ultrajando. Como hubiera dicho aquel personaje, mira, amado hermano, sin querer queriendo. Vamos a lo que le decía al inicio. Anhelamos una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra vida en lo tocante a estos aspectos? Porque qué lindo es, amado hermano, en la calle poder poner uno la mano y que la gente sane, poder orar uno y que los demonios se manifiesten y la gente sea libre, poder orar por una persona y ver que Dios responde en su manifestación plena el milagro que están clamando, pero eso va a fluir a través de alguien que no contriste y o ultraje la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Quiere decir que la manifestación del Espíritu Santo también viene como consecuencia de entregar en devoción delante de Dios nuestra vida plena. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Mire lo que dice acá, y con esto quisiera ir sellando, y tal vez el hermano del teclado me puede acompañar. Mire lo que dice Mateo. Y es donde yo le decía, ¿qué fue lo que provocó que las vírgenes quedaran fuera? 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Por qué las insensatas se quedaron fuera? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Esto tiene diferentes enseñanzas, diferentes aristas, diferentes perspectivas. Note la de hoy, que esa es una nueva perspectiva que no desacredita las que hemos ya aprendido a la luz de la palabra. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Anhelamos ser de las prudentes.
Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Error. La adoración no estaba manifiesta en su vida. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos adicional al de sus lámparas. Al tardarse el novio, a las 10 a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, aleluyita. Salid a recibirlo. Mira esto pues. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las prudentes respondieron. Vamos a regresar al 8. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y aquí está lo sorprendente, porque yo no me había dado cuenta. Tal vez usted sí que es un poco más acucioso. Y mientras ellas iban a comprar vino, el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¿qué dijeron? El no tener aceite en la lámpara era ya un problema en sí. No se habían preparado. Vamos a enseñar acerca del aceite y de las lámparas. Pero el problema es que se acercaron al Señor diciéndole: Señor, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que me ayude. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos decir bajo esta perspectiva que estas 5 vírgenes estaban contristando el fluir del Espíritu Santo en sus vidas. Porque sí, no tenían aceite en sus lámparas, no tenían aceite extra para echarle a las lámparas, pero el problema principal residía que solo vinieron reconociendo el señorío del Padre y del Hijo, pero ya en su relación con el Espíritu Santo estaban deficientes. No pudieron presentar delante del Señor el tercer señorío. Pero respondiendo, Él dijo: en verdad os digo que no les conozco. ¿Por qué no les conoció? Porque no presentaron los 3 señoríos delante del Señor. Entonces las vírgenes que se quedan son vírgenes que van a tener una deficiencia relacional de formación por parte del Santo Espíritu de Dios. Ahora entiendo por qué el Espíritu Santo nos está moviendo y motivando en este tiempo a entrar en un entendimiento y en un nivel de relación diferente con Él. Porque si nosotros como casa, si la iglesia de Cristo no entra en una dimensión de rendimiento ante el tercer señorío, entiéndase el del Espíritu Santo, se corre el peligro de quedar fuera. Pues aquellos ministerios y aquellas iglesias que no reconocen el señorío del Espíritu Santo, muy probablemente se van a quedar. Yo no le puedo decir se van a quedar, porque yo no soy quien para dictaminar eso. Pero lo que la Biblia me dice es que muy probablemente se van a quedar. En aquel día me dirán: Señor, Señor. El Espíritu Santo es tan importante que dice la Biblia que todo pecado va a ser perdonado y puede ser perdonado, excepto la blasfemia. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Ojo, mucho cuidado. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Mire, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no va a ser perdonada ni en este ni en el siglo venidero. Por eso contristar, blasfemar y actuar en contra del fluir del Espíritu Santo implica muerte eterna, sin perdón, eterno.
a pesar de la muerte del Cordero de Dios. Porque el que blasfema, blasfema contra la manifestación del Dios poderoso en su dimensión de Espíritu Santo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender, porque se disciernen, ¿qué? Espiritualmente. ¿Qué es blasfemar? Y con esto quiero terminar. La irreverencia al Espíritu Santo. Hablar, mire, los chistecitos esos que sacan de Jesús y del Espíritu, de la santa palomita de Dios que baja, eso es una blasfemia, hermano. Y eso no se puede perdonar ni en, mire, a pesar del poder de la sangre del Cordero de Dios. Dice la Biblia que todo pecado a los hombres no será perdonado, menos el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Palabrotas, juramentos, críticas severas al Espíritu, groserías, imprecación, injuria, maldición, reniego, ultraje, vituperio contra el Espíritu Santo. Eso no se perdona, conociendo el poder grande de la sangre del Cordero. Dios no da chance a que el que blasfema contra el Espíritu Santo sea perdonado. Y perdóneme lo que le voy a decir, porque yo sé que la sangre del Cordero, hoy todavía fresca para perdonar cualquier condición de pecado, es fuerte y es poderosa. Pero por orden del Padre, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le voy a perdonar su pecado, ni en este ni en el siglo venidero. Entonces tenemos que tener cuidado cómo actuamos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si anhelamos una manifestación sobrenatural de cómo se provoca el avivamiento, pastor, en mi vida, despojémonos primariamente de esas 8 manifestaciones que vimos hoy, descritas en Efesios, como primera parte. Y mucho cuidado cuando de tus labios salgan palabras que incluyan al Espíritu Santo de Dios. Porque, perdón, es que no sé cómo, lo tengo que decir, pero no sé cómo decirlo para no sonar equivocado. Pero a pesar de la muerte de nuestro amado Señor Jesús en la cruz del Calvario y del poder restaurador de su sangre preciosa, Cordero de Dios, que dice la Biblia quita el pecado de todo el mundo, a pesar de esa sangre preciosa, si alguien blasfema contra el Espíritu Santo y se acerca delante de Dios, Jesús tiene Padre, y el Padre es el que ha determinado que toda ofensa contra el Espíritu Santo no sea perdonada. Alguien me diría, y la sangre poderosa del Cordero, esa aplica para los hombres, pero para el que blasfema contra el Espíritu Santo ha sido dada una orden: que toda blasfemia, entiéndase, irreverencia, palabrotas, voy a agregar aquí versión Byron Girón, chistes, juramentos, execración. Esa es una crítica muy severa. Execración quiere decir crítica muy fuerte. No, yo no creo que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no, esa es la fuerza activa de Dios, ese es un poder. Ay, Dios mío, mejor, porque ese pecado no se lo van a perdonar ni aquí ni allá. Todo pecado cometido es perdonado aquí por la sangre del Cordero. Quiero ser bien claro, amado hermano, por favor. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca va a ser perdonada, dice la Biblia. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.
Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.